Para Sandra acaba de terminar su carrera de dramaturgia en la Escuela Superior de Artes de Vigo, y viene con una de las profesoras de Ana María, que es historiadora del arte y profesora de vestuario en la misma escuela de Vigo, en Galicia. Entonces el trabajo es un título muy largo, ya ahorita les cuenta, pero es sobre la película de Marat Sade, de Peter Brook. Entonces, veamos cuál es. Andrea. Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero darle las gracias a Jairo por motivarme a presentar ese trabajo de análisis semiótico que hice. Y también a Germán por la invitación y a María por acompañarme y compartir su expertise en caracterización y vestuario. Bueno, pues sí, simplemente para aclarar, sí me gradué en dramaturgia, pero mi especialidad, o sea, la carrera es dirección escénica y dramaturgia, y mi especialidad es dirección escénica. Bien. Bueno, pues demos comienzo a esto. Una película que, como dijo Leonardito Fabio, me gustó mucho. ¿Y a ti también, no? ¿Quieres decir algo? No, bueno, yo vengo acompañando a Sandra, ya como dijo Jairo, yo soy profesora de caracterización y indumentaria en la SAD de Galicia, y nada, yo simplemente voy a dar 4 toques, voy a hablar muy poquito sobre un poco la caracterización de los personajes y el vestuario de la obra. No sé si vamos a empezar con un fragmento de la película. Sí, ahora después de esto, bueno, pues como ven, la película tiene un nombre larguito: Persecución y asesinato de Jean-Paul Marat por el grupo de teatro del Hospicio de Charenton bajo la dirección del Marqués de Sade. Abreviado, Marat Sade. Sí, siguiente. Bien, primero quiero hablarles sobre la película. Pues esta película nace como una obra de teatro que escribió Peter Weiss en el año 1963. En el año 1964 fue representada bajo la dirección de Konrad Swienarski en el Teatro Schiller de Berlín. Ese mismo año, Peter Brook, que trabajaba para la Royal Shakespeare Company, también hizo el montaje. Y les fue tan bien que 3 años después se aventuraron a hacer la película, en el año 67, que fue grabada en los estudios Pinewood. ¿Podemos continuar, por favor? Bien. ¿Qué es interesante de todo esto? Pues que tenemos 2 grandes referentes del teatro contemporáneo detrás de esta película. Uno de ellos, pues por supuesto, Peter Brook, que es director de teatro. Y bueno, sé que hay mucha gente que sabe cine de teatro acá, pero no obstante, pues es interesante para entender esta película, pues algunos rasgos, ¿sí?, de la obra de ambos, que brevemente voy a resumir. Pues es un teatro experimental, porque él prueba nuevas formas de creación, ¿no? También pues la minimización de elementos escénicos. Como van a ver ahora, pues hay una puesta en escena, porque la verdad que es una propuesta bastante teatral, por eso la llamo puesta en escena, pues minimalista, ya que Peter Brook pues quería siempre esencializar el estado anímico de las escenas y de los personajes, ¿vale? Más allá de los artificios escenográficos y todo esto, pues hizo un trabajo muy importante con los actores. Por eso trabajó fielmente con el enfoque en la verdad emocional, exploró bastantes textos clásicos. De hecho tiene otra película que es Hamlet, ¿vale? Un teatro intercultural, que es un aspecto muy interesante de Peter Brook, porque de repente ves un teatro con gente de distintas etnias, cosa que era impensable en aquel entonces y que sigue siendo impensable
en muchos países europeos. Tú nunca metes a una, por ejemplo, la sobrina de la India, el padre latinoamericano, entonces para él su filosofía era extraer lo mejor de cada cultura, ¿no? Y lo hizo también que efectivamente nunca se notó, pues, no, esa no era la pregunta, ¿sabes? ¿Por qué estás de allí? ¿Por qué estás de aquí? Lo cual, pues, realmente es una tendencia que sigue haciéndose en el teatro y el cine inglés. Luego, pues, la espiritualidad y filosofía, pues también, que viene, pues, de todos sus viajes por el mundo, y el teatro de la calidad del momento, que es el aquí y el ahora, ¿no? Es esa magia que no nos puede dar ninguna otra expresión artística, porque el teatro es aquí y ahora y nunca se puede repetir así sea el mismo texto, el mismo reparto. Las emociones que se transmiten siempre van a variar de una presentación a otra. Luego tenemos a Peter Weiss, dramaturgo novelista, cineasta, artista plástico, es uno de los referentes del teatro político, y bueno, pues como lo pongo ahí, compromiso político y social, temáticas de interés, temáticas comprometidas, experimentación estilística igualmente, o sea, probó con elementos multidisciplinares, pantallas, música, fue arriesgado para el momento, ¿no? Interés en la psicología y el subconsciente de los personajes, como van a ver cuando vean la película, porque vamos a emitir un fragmento, no todo porque dura 2 horas, son personajes complejos, ¿vale? Son personajes redondos, complejos, ambiguos, y también, pues, simbólicos, ¿no? Siempre detrás de cada personaje hay una representación de un sector social, económico, etc. Bien, bueno, multimedialidad, pues como les comenté, pues trabajo con pantallas, música, etc. Bien, énfasis en la historia y en la memoria, pues sí, él quería que no se olvidara ciertos acontecimientos históricos. Ejemplo, pues en Marat Sade pues se habla de la Revolución Francesa, del fracaso, pero esto hace eco con un contexto histórico que es la década de los 60, en la que se está viviendo pues la guerra del Vietnam, ¿no? También cabe decir que tanto Peter Weiss como Peter Brook descienden de judíos. Durante la primera mitad del siglo XX, pues acontece la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ellos vivieron toda esta etapa, las vanguardias, o sea, unos cambios impresionantes y un interés bastante importante para los aportes del teatro actual, ¿no? Bien, vamos a ver un fragmento de la película, que es el inicio, donde pues ya explicaremos, o bueno, pondremos de manifiesto los referentes y qué relaciones más hay con el público. Bueno, igual sí. ¿Podemos hablar? Sí, por favor. La obra maestra
del PDF te puedes bajar el libro que escribió Peter Brook, que se llama La mirada del cine y el teatro. Through education and especially art, so that our hospital may play its part, faithfully following, according to our lights, the Declaration of Human Rights. I agree with our author, Monsieur de Sade. Recomendadísima esta película. Este inicio pues hace la presentación de los personajes y este es el abrebocas, ¿no? La trama, pues como vemos, es hacer una obra de teatro sobre los últimos días de Jean-Paul Marat, ¿vale? Bajo la dirección del Marqués de Sade, como lo dice el título. Esta es una estructura clásica con dos líneas de acción. La primera es en 1808, ¿vale? Que es cuando pues están en el hospicio de Charenton, ¿vale? Y la segunda línea de acción es la obra de teatro, que además pues está compuesta por una estructura clásica griega en 3 actos, ¿vale? Sí, tiene también el heraldo que añade corifeo, el coro, o sea, tiene todos estos elementos del teatro clásico griego y del teatro clásico pues, que surge a partir del siglo XV. Bien, importante, una línea de acción, que es la primera, pues cuenta la relación de Coulmier, que es el director del sanatorio, pues con Marat Sade, con su esposa, con su hija, ¿vale? Y con los demás enfermos. Y la otra, pues, es sobre esa revolución fracasada, ¿no? Es un reflejo de esa revolución fracasada. Podemos ir por la siguiente, por favor. En la que cuando alguien, porque él hace un alarde como no, somos ilustrados, somos civilizados, somos tal, y cuando lo que realmente está viendo el espectador es una cantidad de enfermos, marginados, que en cuanto se salen del tema, ¿vale? Del tema correctamente aceptado para ese hospicio, pues son torturados, como vemos estas imágenes, ¿no? Les hacen hidroterapia, les pegan, o sea, hay escenas muy fuertes donde les pegan, bueno, los sacan de la peor manera, etc. Podemos continuar, por favor. Bueno, el final es redondo, no por hacer spoiler, pero es un final fiel a lo que el Marqués de Sade representa como personaje histórico, porque es uno de los, se dice, ¿no?, que es uno de los detonantes de la Revolución Francesa, porque antes de que estallara esta revolución, 2 semanas antes él estaba recluido en la Bastilla, y entonces dicen que cogió un tubo, otros dicen que fue un orinal, y que empezó a gritar que los presos estaban siendo asesinados, y que duró 2 semanas gritando y alentando al pueblo para que, sí, para que vieran esas injusticias que estaban sucediendo ahí en esa cárcel. Eso no fue cierto, pero lo que sí fue cierto es que se encontraron cartas en las que Sade hablaba a su mujer sobre los malos tratos que recibían pues ahí en la Bastilla, ¿no? Esta obra fílmica está llena de metáforas, ¿no? Como los locos del manicomio representando a los locos de la vida real, que sería como la gran metáfora. Podríamos continuar, por favor. Bien. Las influencias de esta obra, detrás de esta obra fílmica, pues está, como creo que en todo el teatro contemporáneo, Antonin Artaud y su Teatro de la Crueldad, que busca mover al espectador, ¿no? Mover al espectador a través de un teatro perturbador. La crueldad no significa que vaya a tener escenas crueles y tal, sino que las imágenes sean tan impactantes y que el mensaje sea tan impactante que pueda estremecer a ese espectador. Bertolt Brecht y la presencia de Bertolt Brecht en toda la pieza es más que evidente. O sea, no más, o sea, por eso dejé hasta los carteles brechtianos, o sea, bueno, ya lo veremos
con más detenimiento en un momento. Y Meyerhold, antes que nada, pues Bertolt Brecht, pues por el distanciamiento, ¿no? Su teoría del distanciamiento, que es un enfoque revolucionario en el que el público no se identifica con el personaje. O sea, el objetivo de esto es que no se identifique con el personaje, sino que reflexione sobre lo que está viendo, ¿vale? No hay no como el teatro aristotélico, que pues lo que busca es esa identificación, esa catarsis. No, aquí la idea es, a través de rupturas, bueno, cantidad de rasgos de la obra de Brecht hacen que el espectador como que se enfríe y piense, ¿no? Piense, reflexione y ojalá haga algo al respecto, ¿no? Bien, y luego está Meyerhold y la biomecánica, que hace, pues, él investiga sobre un sistema de interpretación que hace énfasis en el control completo del cuerpo. Eso lo vemos, pues, en la interpretación de los actores. También está Grotowski, pero de esta parte, el reflejo de Grotowski va a hablar María sobre él. Vale, podemos continuar. Entonces, principalmente, desde mi punto de vista, lo que yo veo más presente es el distanciamiento brechtiano, ¿vale? Algo muy importante, la estética de la recepción. O sea, a partir de los años 50 se estudia esta cuestión de qué va a recibir el público, ¿verdad? Que parte a partir de la literatura, pero bueno, eso se lleva al cine, al teatro, y en este caso es muy importante esa estética de la recepción, precisamente por el mensaje que quiere lanzar la obra, por la reflexión que quiere generar en la gente. Bien, luego pues tenemos, bueno, el tema, obviamente, un tema candente, ¿no? Como la revolución, como el reflejo de toda esa guerra de Vietnam que está aconteciendo. O sea, toma un hecho histórico para hablar de ese hoy y del absurdo de la guerra y de las revoluciones con pensamientos extremos. Bien, los elementos de significación, como el espacio escénico, la interpretación, la música y el diseño sonoro. Entonces, ahora mismo pues nos va a hablar María sobre el espacio escénico. Vale, bueno, como dije, voy a hablar un poquito sobre la escenografía y el vestuario de la obra. Y bueno, otra de las influencias que va a tener Peter Brook a la hora de realizar la escenografía va a ser Grotowski, aunque esto suene un poco extraño, ya que Grotowski precisamente se caracteriza, ¿no?, por la falta de decoración, de vestuario. Él lo que defiende es que sea el actor el que lleve la obra hasta el final, hasta la catarsis, como si fuese casi un ritual con el público, ¿no? Ya independientemente de cualquier tipo de artificio. Pasamos la... Entonces, bueno, esta sería la escenografía y sí que está relacionada con Grotowski en el terreno del teatro pobre por el hecho de que es una escenografía muy austera y funcional. Es decir, está situada en los baños del psiquiátrico de Cherentov, pero a lo largo de la obra esta especie como de palés de madera que están situados de manera concéntrica van a ir transformándose y creando diferentes escenas, ¿no?, a lo largo de la obra, la metaobra, digamos, ¿no?, la obra que está dentro de la obra de la película. ¿Podemos pasar la diapositiva? Entonces, bueno, por ejemplo, estos paneles pues van a funcionar desde muralla, van a hacer de guillotina, allí se van a refugiar, van a ser paneles móviles que, junto con la utilería cotidiana que tienen en el psiquiátrico, van a ir conformando todas las escenas, sin ningún tipo de artificio a mayores, ¿no? Otro de los temas de la escenografía es que también, a través de las propias tuberías, ¿no?, que hay
en la escena van a cambiar los ambientes. El único ambiente que se cambia durante la película es en la pesadilla que tiene Marat. Esta pesadilla, para cambiar el ambiente, lo que hacen es abrir las tuberías para que salga el vapor de las propias tuberías de la alcantarilla. Y de esta manera, pues cambiar lo que sería el ambiente, la iluminación, en la propia puesta de escena, ¿no? Digamos, de una manera con lo que hay a mano. Entonces, bueno, podemos cambiar la... Sí, ahora quería hablar un poco de los personajes. Obviamente, el personaje de Marat está inspirado en el cuadro de Jean-Luc David, que, bueno, era un pintor neoclásico, aparte de ser jacobino también, y bueno, también era amigo de Marat y de los intelectuales de la Revolución. Y bueno, todo lo que viene siendo el aspecto plástico de la puesta en escena es bastante monocromático, sobre todo en el aspecto de los que conforman la escena, pero sí que hay algunos personajes que aportan color, ¿no? Y que rompen esa dinámica, como por ejemplo el Heraldo que veíamos antes, que portaba este color amarillo, y lo que sería el bicornio con el emblema, ¿no? de la revolución. Ahora sí pasamos la diapositiva. Bueno, eso es un grupo muy interesante porque van a hacer lo que sería el coro griego. También van a ser una especie de bufones. Van a tener, aquí tiene mucho que ver la caracterización en los personajes, porque están basados sus tocados en el gorro frigio. El gorro frigio es un símbolo de la revolución que viene de la antigua Grecia y de la antigua Roma, que se le ponía a los esclavos que iban a liberar, ¿no? Entonces en la revolución van a coger este tocado, ¿no? Y aquí vemos pues, que estaría un poco, pues, eso, referenciado, ¿no? En este grupo de personajes. Pasamos la Vale, aquí vemos, por ejemplo, el gorro frigio en Mariani, que sería la representación de la revolución. También lo vemos, por ejemplo, en el cuadro de La libertad guiando al pueblo, de Gérôme. Y por otro lado tenemos una imagen de un sans-culotte. Los sans-culottes, vamos a ver, la Revolución Francesa, la indumentaria también va a ser importante por la simbología que tiene. Es decir, la ropa va a tener también connotaciones políticas. Va a ser totalmente contrario a la indumentaria que llevarían los burgueses. Van a usarse por primera vez pantalones largos, tejidos no lujosos, va a dejar de usarse la seda, el tafetán, el terciopelo, etc. Y bueno, va a ser casi como un uniforme, en este caso del pueblo, ¿no? Por otro lado, ya las figuras más intelectuales, como Robespierre, van a llevar un atuendo más en relación al dandy, ¿no? Que vendría de Inglaterra. Y este personaje, Monsieur Duperrey, el gran pervertido, ¿no? me llama la atención porque tiene un vestuario basado en el dandy, ¿no? Pero mucho más exagerado. Yo creo que esto es un guiño a un tipo de rebeldes que surgieron durante la Revolución Francesa, que usaban, que eran contrarios a esta austeridad en la manera de vestir. Entonces lo que hacían era como manifestándose, usando precisamente pues, unos peinados muy estrafalarios, una ropa con unos cuellos muy largos, etc. Y ya por último, hablar del director de la cárcel, con su mujer y su hija, que ellos representan lo que sería la burguesía en la época napoleónica. Vemos en las mujeres cómo se vuelve a encorsetar
el tema del vestido, es una moda neoclásica y bueno, es un poco, yo creo, un paralelismo con Josefina Bonaparte y con toda la burguesía de la época de Napoleón. Y nada, pues ahora creo que vamos a poner unos fragmentos. Sí. Gracias. Sí, bueno, también cabe decir que los elementos escenográficos son contemporáneos, ¿no? Estamos supuestamente representando una época que es 1808, pero sin embargo hay una geometría que pues surge en las vanguardias. Entonces, todas estas contraposiciones, esas rupturas son brechtianas, ¿vale? Esa cuestión de estás pero no te acomodas en esa apuesta, ¿no? O sea, no hay nada que salvo una silla Luis XV, que es donde se sienta la mujer, que nos lleve como a esa época. Entonces hay un extrañamiento, ¿no? Entonces ahí está presente Brecht. ¿Dónde más está presente Brecht? Ustedes vieron que había una canción, ¿no? Que donde dice, y los pobres seguimos siendo pobres. Pues todas estas cosas, los carteles, bueno, es más, esta obra se presentó en Estados Unidos y bueno, causó conmoción por esto de la estética de la recepción, pues hirió susceptibilidades completamente. Porque ustedes creen que el teatro puede cambiar al mundo, o soy yo romántica y usted romántica. ¿Ustedes qué opinan? Se interactúa con las cosas. La gallina o el gallo, ahí. Pues saben que yo sí creo que el teatro puede cambiar al mundo, lo que pasa es que por eso tenemos que seguir intentándolo. Dime. Sí, no, que tienes como una reflexión importante, porque yo recuerdo que cuando hubo no sé si fue el primero o el segundo Festival Iberoamericano de Teatro, vino un grupo catalán llamó La Fura del Paus. Ah, sí. Y a lo mejor tú estuviste en esa ocasión. Y entonces hicieron una representación de lo que fue el evento del Palacio de Justicia. Y yo no sé si eso es cambiar el mundo, pero eso fue muy impactante. Claro. No sé, Pues, Henry, ¿a ti te tocó eso? Eso fue, pues a mí, pues, y bueno, y hay otras, ahora también Henry, a propósito, también hizo algo muy interesante sobre Carrasquilla en Santo Domingo. Y lógicamente yo creo que lo que él realizó allá también movió el imaginario colectivo de un sector que se nombra, pero que tal vez. Muchas gracias por esos aportes, porque precisamente de eso se trata. Por eso hay tanta censura. Incluso ahora en España hay censura por algunas obras que se están presentando. Esto removió a la gente de esa época, cuando estaban y casi que no querían que se presentara, aunque tuvo muy buena acogida en el público. Entonces, hay muchos símbolos, como les comenté. Otro de ellos muy interesante es la bandera tricolor de Francia, que surge después de la Revolución Francesa. Y entonces ellos, a medida que van asesinando el pueblo, pues va matando a los burgueses, al rey, y con la muerte de Marat pues van vertiendo los colores de la bandera en un sifón grande, que es el que aparecía en el centro de estas estructuras de madera. Y me gustaría, para no extenderme mucho, poner el minuto 58, una escena que me parece, bueno, ya ustedes la apreciarán. Minuto 58. Ahí. Y comentamos. The dying class. My imaginary giants committed desperations and tortures. I committed to myself. Aquí el marqués va a hablar como juez, no como prisionero, sino como cuando fue juez. And even now, I would like to take this beauty here who stands there so expectantly, and let her beat me while I talk to you about the revolution. At first, I saw in the revolution a chance for a tremendous outburst of revenge
An orgy greater than all my dreams. But then I saw, when I sat in the courtroom myself, not as I had been before a prisoner, but as a judge, I saw that I could not bring myself to give the victim to the hangman. I did everything I could to release him or to let him escape. I saw that I was not capable of murder, though murder had been the sole proof of my existence. And now, the very thought of it horrifies me. In September, when I watched the official sacking of the Carmelite convent, I had to bend over in the courtyard and vomit as I watched my prophecies coming true, and women running by, holding in their dripping hands the severed genitals of men. And as the months went by, and the tumbrils rose regularly to the scaffold, and the blade dropped and was winched up and dropped again, all the meaning drained out of this revenge. It was inhuman, it was dull, and curiously technocratic. And now, Mara, now I see where your revolution is. Vale. Sí, era esto. Pues podemos poner la parte final y ya comentamos. Dejamos que viene siendo un poquito más adelante, como el minuto, ¿qué? 1:50. Sí, por ahí. Vamos a ver si es. Un poquito más adelante. Sí, bueno, ahí está. Bueno. Que les comenté que por cada muerte se vertía un cubo, que en este caso es negro, pero ahora lo combina con el blanco. Let us let you decide for our instruction just what you have achieved with your production. Who won? Who lost? We'd like to know the meaning of your art house show. Our play's chief aim has been to take the Big's great propositions and their opposites, see how they work, and let them fight it out. The point, some light on our eternal doubt. I've twisted and turned them every way, and can find no ending to our play. Mala and I both advocate force, but in debate each took a different course. Both wanted change, but his views and mine on using power never could combine. Cumple su misión en el tema de el Marqués de Sade como personaje histórico, ¿no? Él impulsa a esta gente, es el detonante para que creen su propia revolución. En la escena anterior del pelo, pues fíjense ustedes la cantidad de elementos teatrales que hay, ¿no? Utilizar el pelo como el látigo en acción, o sea, están en acción completa cuando ellos, es decir, no es un texto que se diga, sino que está completamente en acción. Ahí están pues las enseñanzas de Grotowski y de Meyerhold, ¿vale? Por cierto, pues esa
esa parte de la película tuvo 13 tomas para 109 segundos. Los elementos cinematográficos ayudan a realzar la interpretación de los actores, cosa que es muy importante porque todo está a favor de la teatralidad y de la interpretación. Me tienes que invitar a una segunda charla para hablar de los personajes, porque es un tema muy extenso, pero bueno, no sé si alguien... Dime. Sí, pregunta. Para los interesados, le acabo de mandar al WhatsApp de... perdona, ¿me lo puede prestar? Sí, claro. Disculpe, no le voy a robar la idea, sino que le acabo de mandar al WhatsApp de Germán un libro para que lo comparta de Peter Brook que se llama Cambiar el punto de vista. Él tiene dos libros muy buenos que ambos están en la red, ¿no? Cambiar el punto de vista y llenar el vacío. Se los mandé y perdonen, leo brevemente. El teatro es tan primitivo y orgánico como el vino. Si no es bueno en el preciso momento en que uno lo toma, está perdido. El teatro existe únicamente en el momento en que dos mundos, el de los actores y el del público, se encuentran. Una sociedad en miniatura, un microcosmos cuyas partes se juntan cada noche en un mismo espacio. El papel del teatro es el de dar a este microcosmos el ardiente y efímero sabor de otro mundo con el cual nuestro mundo presente puede integrarse y transformarse. Las reflexiones que él hace allí, para hacerlo más rápido, en los dos libros, tanto en Llenar el vacío como en Cambiar el punto de vista, es que lo interesante de Peter Brook es que se movió entre el teatro y el cine. Cuando él le dice, no, lo que pasa es que usted solamente puede trabajar en espacios cerrados, entonces aceptando el reto hace El Señor de las Moscas. Él tiene tres películas capitales, esta, El Señor de las Moscas y Encuentro con Hombres Notables, ¿no? Pero bueno, digamos que ahí le mandé el libro para que lo compartan y reflexionen sobre uno de los directores más importantes del siglo XX. Sí, bueno, sí, dime. Primero que todo, me parece que agradecer que casi para la culminación de este evento se haya escogido hablar de Maranzade, que indiscutiblemente es la mejor película de la historia del cine basada en una obra de teatro. Totalmente divide la historia antes y después de Maranzade. Otra cosa, el pasado 13 o 15 de junio el mundo entero habló muchísimo, volvió a hablar de Maranzade por la muerte de Glenda Jackson en el papel de Charlotte Corday, que es su debut como actriz de cine, siendo una de las más destacadas del Royal Shakespeare Company. Ahí empieza la segunda película de Glenda Jackson, ganó el Oscar, el primero de dos Oscars, la única actriz británica que ha ganado 2 veces el Oscar. Ella, como era laborista, como ella era del Partido Laboral, ella abandonó el cine como en el año 95. Es decir, aquí se cumplió la regla de Antonin Artaud, teatro de la crueldad, vida, como bien dijo Peter Brook. Y Pirandello también. Y Pirandello, bueno. Porque está el espejo del teatro nacional. Sí, dime. No, que hacer un comentario que la obra de teatro es de los comediantes, ¿no? La Furia del Baus es de Les Comedians, que también es un grupo catalán y fue en el primer festival iberoamericano que fue en abril del 88, 2 años y medio que había pasado lo del Palacio de Justicia. Entonces fue lo simbólico, pero fue Les Comedians. La Furia del Baus vino después como al festival hace como unos 10 años o 12 con otra obra, pero en esta era Les Comedians con los demonios, era la obra. Vale. Chica, cuando hablas del sombrero Rincón, ¿te acuerdas de ese personaje que aparece con el cuadro? Yo cuando la vi hace mucho tiempo, cuando era joven, hace 30, 40 años, y a mí me pareció que era un loco que se creía Napoleón. ¿Qué creía Napoleón? Sí, que tenía el sombrero Napoleón, pensé que era un loco que se creía Napoleón, y pues estaba ahí, y aparece con el cuadro, acá está volviendo. Es un personaje muy... No lo había interpretado yo de esa manera. Podría ser. Él es el que maneja los temas
personajes, los presenta, se adelanta los acontecimientos. Podría ser. Podría ser. No, pensé que era más explícito. ¿Quién hace el vestuario de la película? Mila Valls se llama. Sí. Hay que ya en caso que la tiene mucho más. Bueno, El marzo. si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Sé que estamos todos